Un día, Sony subió a un escenario en Chicago a anunciar su nueva alianza con Nintendo. Al día siguiente, Nintendo subió a otro escenario a anunciar que esa alianza ya no existía y que su nuevo socio era otra empresa. Sony se enteró de su propia ruptura por una rueda de prensa. Esa humillación pública terminó creando la PlayStation, y estuvo a punto de arrastrar a Sega con ella. Bienvenido de nuevo al canal, soy Mortal31, y hoy vamos a contarte la historia real detrás de la traición que reescribió por completo la guerra de las consolas. Hoy damos por hecho que Sony y Nintendo son rivales, y que Sega desapareció del negocio del hardware hace más de 20 años. Pero ninguna de esas dos cosas estaba escrita de antemano. Hubo un momento exacto, a principios de los 90, en el que Sony todavía era el socio tecnológico de Nintendo, y en el que Sega tuvo la oportunidad de unir fuerzas con Sony antes de que naciera la PlayStation. Entender por qué esas dos alianzas se rompieron explica por qué la industria del videojuego terminó exactamente como la conoces hoy. En 1988, Nintendo necesitaba modernizar su consola con un lector de discos, y encargó ese proyecto a un ingeniero de Sony llamado Ken Kutaragi. En junio de 1991, en el CES de Chicago, Sony presentó oficialmente el resultado, un accesorio de CD-ROM para la Super Nintendo, capaz de leer tanto discos como cartuchos. El acuerdo le daba a Sony un porcentaje de los ingresos por cada juego en CD vendido, y el permiso para desarrollar más adelante su propia consola independiente basada en esa misma tecnología. Para Sony, era la entrada oficial al negocio de los videojuegos de la mano del gigante más grande del sector. Pero lo que nadie esperaba es que Nintendo ya estaba negociando en secreto para deshacer ese mismo acuerdo. Al día siguiente de la presentación de Sony, Nintendo convocó su propia rueda de prensa y anunció una alianza completamente distinta, un accesorio de CD-ROM para la Super Nintendo, pero desarrollado junto a Philips, no junto a Sony. El presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, había decidido que los términos firmados con Sony le daban demasiado control y demasiados ingresos a una empresa externa. El CEO de Sony, Norio Oga, intentó frenar el anuncio llamando personalmente a Yamauchi y a un ejecutivo de Philips, pero ya era demasiado tarde. Sony se había enterado de que ya no tenía socio al mismo tiempo que el resto del mundo. Pero lo que nadie esperaba es que esa humillación pública, en lugar de hundir a Sony, se convertiría en el origen de su mayor producto. Sony decidió no rendirse y seguir adelante en solitario con una consola propia basada en CD. Mientras tanto, en paralelo, otra relación empezaba a crecer. Tom Kalinske, presidente de Sega of America, y Olaf Olafsson, directivo de Sony Entertainment, ya colaboraban a través del sello Sony ImageSoft, publicando juegos para las consolas de Sega y compartiendo conocimiento técnico entre ambas compañías. Esa colaboración fue también que Kalinske y Olafsson empezaron a discutir algo mucho más grande: construir juntos un sistema de 32 bits con lector óptico, compartiendo el desarrollo, el riesgo y los beneficios de sus propios videojuegos. Por un momento, Sony y Sega estuvieron a punto de convertirse en aliados contra Nintendo. Pero lo que nadie esperaba es que la decisión final no dependería de ninguno de los dos negociadores que llevaban meses trabajando en el acuerdo. La decisión final recayó en Hayao Nakayama, presidente de Sega Enterprises en Japón, y la respuesta fue un no rotundo: ¿por qué deberíamos ayudar a Sony de esa manera? Haremos nuestro propio sistema, y ellos pueden hacer lo que quieran. En una reunión paralela en la sede de Sony en Shinagawa, Norio Oga tampoco se comprometió del todo, y esquivó las preguntas directas de Nakayama hablando de un viaje a Suecia y de dirigir orquestas. El jefe de investigación de Sega, Hideki Sato, terminó de convencer a Nakayama de que la alianza era mala idea. Sony facturaba entre 2 y 3 billones de yenes al año, frente a los 400.000 millones de Sega, y esa diferencia de tamaño garantizaba que Sony acabaría dominando cualquier sociedad entre ambas. Sega decidió rechazar la propuesta y seguir en solitario. Pero lo que nadie esperaba es que esa misma decisión, años después, sería descrita por su propio expresidente como el peor error empresarial de la historia. Sin Nintendo y sin Sega como aliados, Sony terminó su consola completamente sola. La PlayStation se lanzó en Japón el 3 de diciembre de 1994, vendiendo 100.000 unidades el primer día. En septiembre de 1995, Sony anunció en el E3 de Estados Unidos un precio de $299, más barato que la Saturn de Sega, y esa sola cifra definió el resultado de la siguiente década de consolas. Tom Kalinske abandonó Sega en 1996, y describió públicamente el rechazo a la alianza con Sony como la decisión más estúpida jamás tomada en la historia de los negocios. Pero lo que nadie esperaba es que Sega nunca volvería a recuperar el terreno perdido, y terminaría dejando de fabricar consolas para siempre en 2001. Y aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta noche: el símbolo del botón X de PlayStation, el más icónico de toda la industria,
existe únicamente porque Nintendo rompió un acuerdo con Sony por una rueda de prensa de un solo día. Si Yamauchi hubiera mantenido su palabra en 1991, la consola que definió una generación entera de videojuegos probablemente nunca habría existido con ese nombre, ni bajo esa empresa. La PlayStation no nació de un gran plan maestro de Sony, nació de una traición pública y de un no que Sega dio sin imaginar sus consecuencias. ¿Tú sabías que Sony y Nintendo fueron socios antes de ser rivales, o pensabas que siempre habían competido? Cuéntamelo en los comentarios. Si te sorprendió esta historia, dale like y suscríbete, porque cada semana desenterramos un origen de los videojuegos que probablemente nunca te habían contado.